En torno a las trayectorias de esfuerzo en el ensayo triaxial, ¿qué podremos decir nosotros? Podremos decir, en primer lugar, que las trayectorias de esfuerzo en el ensayo triaxial tendrán distintas direcciones, ya sea de crecimiento o de decrecimiento. Habíamos notado algo muy interesante en la sesión anterior. Habíamos realizado un ejercicio en el cual teníamos una muestra de suelo sometida a un estado triaxial de esfuerzos, a un sigma 3 y a un sigma 1. Y habíamos evidenciado cómo, estando el sigma 1 aplicado sobre el plano horizontal de la muestra, esto iba a conllevar a una compresión proveniente de un estado triaxial de esfuerzos. Por eso le llamábamos la compresión triaxial. Entonces teníamos como tal un estado de esfuerzos asociado al establecimiento o a la impartición de un esfuerzo de cámara o de un sigma 3 sobre la muestra, y teníamos como tal la aplicación de un esfuerzo desviador para dar lugar a un sigma 1. Veíamos entonces cómo para el caso del punto 1, al tener la ausencia de un esfuerzo desviador, pues implicaba que el sigma 1 era igual al sigma 3 y que por lo tanto nos encontrábamos en una situación de consolidación isotrópica. Y que era a partir del punto 2 donde empezábamos a aplicar el desviador, y eso tenía un efecto sobre el estado de esfuerzos. Que ese estado de esfuerzos que aparecía ahí en tabla nos permitía a nosotros dibujar los círculos de Mohr que están viendo en la parte inferior izquierda de la pantalla, y que aún más importante, sobre esos círculos en cuestión podríamos determinar que estos puntos en color rojo, que venían siendo para nosotros los puntos M, los cuales tienen coordenadas que centro, radio. De manera tal que si en el caso del plano sigma, tau, evidenciamos que los círculos de Mohr crecen hacia la derecha y hacia arriba, desde el punto de vista de la trayectoria de esfuerzos notamos que la flecha va hacia la derecha y hacia arriba, puesto que responde a ¿qué? A un punto específico de cada círculo, punto que conocemos a través del centro y el radio. En otras palabras, la conclusión de esto es que la tendencia de crecimiento va en la misma dirección de la trayectoria, y que por lo tanto, si la tendencia de crecimiento crece hacia arriba y hacia la derecha, implica que nos encontramos ante ¿qué? Ante una compresión de tipo triaxial. Usted podrá encontrar en la literatura que esas trayectorias de esfuerzo que crecen hacia la derecha y hacia arriba también pueden ser denominadas como AC, que viene del inglés action compression, o que hacen referencia a una compresión axial en español. ¿Por qué? Porque estamos viendo desde el punto de vista de la muestra cómo axialmente o en el eje vertical la muestra se está comprimiendo y hay una reacción en sentido lateral. Y que esa reacción se da sencillamente ¿por qué? Porque notamos o evidenciamos cómo desde el punto 2 hasta el punto 5 el valor del sigma 1 es siempre mayor que el valor del sigma 3. De manera que a la luz de esta gráfica que usted está viendo en pantalla, que relaciona un plano P y Q, pues podremos decir entonces nosotros que una compresión será de tipo axial cuando la trayectoria de esfuerzos vaya hacia arriba y hacia la derecha, y cuando el valor del esfuerzo vertical sea mayor que el valor del esfuerzo horizontal, o que sigma 1 sea mayor que sigma 3. Lo interesante de esto es que habrán distintas combinaciones que conlleven a obtener diferentes trayectorias y que van a representar situaciones específicas del campo. En otras palabras, no solo de compresión vive el hombre. Usted podrá tener otras situaciones en donde ya no decida aplicar desviador, o ya no decida que aumentar sigma 1 respecto a sigma 3, sino tener situaciones en las que ¿qué?
en las que el esfuerzo vertical sea menor que el esfuerzo horizontal, o que el esfuerzo horizontal o el sigma 3 sea mayor que el sigma 1. Y que en combinación de eso usted pueda tener entonces otras situaciones como las que está viendo en pantalla. Tener una situación para el caso de lo que viene siendo el cuadrante D, en donde ya no, nuestro interés no pasa por variar el desviador, sino incrementar el valor de sigma 3, es decir, tener un mayor esfuerzo horizontal. Y tener situaciones como las descritas en el caso de el cuadrante C y el cuadrante B, en donde vamos a establecer un nuevo tipo de ensayo triaxial, que es conocido como el ensayo de extensión. De ahí entonces que usted, desde el punto de partida de un estado de esfuerzo triaxial, pueda comprimir la muestra o pueda extenderla. ¿Ante qué? Ante el incremento o ante la disminución y o mantenimiento del esfuerzo desviador y del esfuerzo de confinamiento. Eso es importante, ¿por qué? Porque en función de la trayectoria, usted se puede imaginar el estado de esfuerzos o puede imaginarse qué es lo que está ocurriendo. Y al imaginarse lo que está ocurriendo, pues quizás no necesite ver la muestra o no necesite ver las condiciones en campo para concluir o llegar a una conclusión sobre una obra en específico o sobre una situación en específico. Entonces, así pues, nosotros podremos tener estas 4 opciones que aparecen en pantalla. AC, recuerde, Axial Compression o compresión de tipo axial, una situación o un resultado LC que viene del inglés Lateral Compression o compresión lateral, y tener, como no, al otro lado, 2 extensiones, una lateral y una de tipo axial. Para eso nos va a servir entender la trayectoria y más que todo la dirección de la misma. Entonces, miremos acá. ¿Qué vendrán representando esas condiciones o esas trayectorias que vendrán representando del campo o qué situación del campo harán referencia? Entonces, en el caso de lo que viene siendo la representación de las trayectorias de compresión, podemos entonces evidenciar las figuras en pantalla. Podemos notar cómo, en el caso de la primera situación, conocida como compresión axial o axial compression, tenemos la situación previamente descrita. Mírelo acá. Tenemos una situación en donde hay un delta sigma que se aplica en sentido vertical o que se aplica sobre el plano horizontal de la muestra. Por lo tanto, lo que tenemos que es una situación que asemeja lo que es conocido para nosotros como ¿qué? Como la carga del suelo de fundación, que es la situación que controla o que se asemeja a la mayoría de diseños de cimentaciones. El diseño de una zapata, el diseño de una pila, generan una condición de compresión axial. Una carga que viene de una superestructura que viene en sentido vertical y que comprime el suelo en sentido axial o en el sentido o perpendicular a la dirección de aplicación de esa carga. Entonces, por lo tanto, usted puede ver cómo este delta sigma, que hace referencia a la carga del terraplén en pantalla, pues se transmite hacia la muestra como tal. Y si eso es así, entonces a la muestra solamente le quedará ¿por qué? Le quedará por comprimirse. Y lo hará en el sentido ¿qué? Axial. Que se viene siendo o está dado sobre el eje de aplicación de la carga. Eso es una compresión axial. Las cimentaciones de cualquier estructura, pila, zapata corrida, losa, terraplén,
tanque son un ejemplo de esto. Es el problema más común, de alguna manera. Por eso, la importancia de estudiar la compresión triaxial, porque es el estado de esfuerzos más común en la práctica. Y usted ya sabe qué pasa en ese estado en la práctica. Sabe que cuando se comprime la muestra, bajo un estado triaxial, pues se genera un plano de falla. Plano de falla teta a 45 grados más phi medios. Y que le permite a usted obtener ¿qué? El valor del esfuerzo normal y el esfuerzo de corte en dicho plano. Y que eventualmente, con la combinación de los esfuerzos principales, pues le permite obtener los parámetros de resistencia. Eso es algo que ya de alguna manera sabemos o hemos visto hasta ahora. ¿Qué vamos también a poder encontrar en la práctica? Otra situación que hace referencia a una condición denominada presión de tierra pasiva y que eventualmente vamos a ver por allá en el quinto gran tema, permite establecer lo que nosotros denominamos como el empuje de tierra pasiva o el empuje lateral del suelo en condición pasiva, y que es una condición bastante común también en la práctica, no tanto quizás como la carga vertical, pero es bastante común, o digamos que es común encontrarlo generalmente en las vías y generalmente ¿qué? En las estructuras de contención. Porque lo más común de estas situaciones ¿qué? Es encontrar que durante la estabilización de un talud o durante la estabilización de una obra, usted tenga que utilizar anclajes o pernos para insertar en el suelo. Entonces, de manera tal usted va a notar en las paredes verticales o semiverticales cómo se encuentra una losita apoyada sobre la pared y cómo detrás de esa losa usted va a tener un cable o una barra que le va a impartir a usted una tensión de diseño. Tensión de diseño que dará lugar a ¿qué? Al establecimiento de un delta sigma y que será igual a ¿qué? Será igual a esa fuerza o a esa tensión de diseño dividido el área superficial del anclaje o del perno que está insertándose sobre el suelo. Y hablamos de un área superficial porque esa fuerza, esa tensión da lugar a un esfuerzo de corte que se transmite en sentido horizontal sobre la muestra de suelo, como usted lo puede ver sobre la derecha, parte inferior. Por lo tanto, ¿qué ocurre ahí? Sometemos el suelo a un estado de compresión lateral. ¿Por qué? Porque en este caso notamos cómo ya lo horizontal es mayor que lo vertical. Entonces, en ese sentido, ¿qué le ocurre a nuestra muestra? Tenemos que ella se comprime lateralmente. ¿Producto de qué? De que ese esfuerzo horizontal es mayor que el vertical. Y dado que eso ocurre, que nos sometemos o exhibimos una condición de compresión lateral, podremos entonces evidenciarlo desde el punto de vista del plano PQ como ¿qué? Como una condición en la que la trayectoria de esfuerzo decrece. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. O en otras palabras, una tendencia de crecimiento hacia la derecha y hacia abajo. Y mire que esto es muy interesante, ¿por qué? Porque usted nota cómo el que tengamos la trayectoria de esfuerzos hacia abajo implica que vamos a tener eventualmente valores de Q negativos. Y si usted tiene valores de Q negativos, pues entonces tendrá un comportamiento distinto sobre el material. Eso vendrá siendo la compresión lateral, la que se observa generalmente digamos, en las estructuras de contención cuando utilizamos anclajes. Entonces, veamos esto un poco en la realidad. ¿Qué viene siendo esta la realidad? Mírelo ahí.
Eso viene siendo ¿qué? La colocación de esos anclajes. Aquí vemos el metro cable. Aquí se ve mejor. Mírelo ahí. Esos son los anclajes. Esos son esas barritas que están ¿qué? Generando un desviador en sentido horizontal. Entonces a lo largo o al final de cuentas lo que hace esta barrita es que es empujar más el material en sentido horizontal. Rigurosamente hablando, desde el diseño los anclajes no se hacen horizontales, tienen una inclinación con la horizontal. Eso ya es más por aspectos constructivos, pero a la larga eso es lo que usted tiene, una condición de compresión lateral. Esos son los anclajes. Es una condición bastante común. Es una condición bastante común. Entonces mire que un sitio como este permite dar cuenta de eso. Aquí tenemos este apoyo del puente y este apoyo, pues esta carga está generando un delta sigma. Este suelo aquí abajo está sometido a una compresión de tipo axial, mientras que el suelo del talud está sometido a una compresión de tipo lateral. Entonces, incluso si usted mirara, por ejemplo, acá la pilona del metro cable, pues podría evidenciar que como hay un pedazo de suelo sometido a carga lateral y hay otro pedazo de suelo sometido a carga axial. En otras palabras, ese suelo que está allá atrás se está comprimiendo fuertemente. Es un suelo que lo estamos llevando a un estado de esfuerzos importante. Y sobre ese estado de esfuerzos usted podrá eventualmente determinar la falla y asociar esa falla al establecimiento de parámetros de resistencia. Los anclajes son muy comunes en lo que llamamos la geotecnia vial. Es un tipo de estructura de contención bastante útil, bastante importante en la práctica. Esa, muchachos, es eso, esa compresión.